Activision confirma lo mejor para Call of Duty Mobile. Se vienen cambios importantes con nuevas animaciones y nuevos movimientos, además el Gulag ya estará disponible. La CR56 será reemplazada por otra legendaria gratis y nueva información de la 117 mítica. Tendremos otra colaboración de anime, más nuevas ejecuciones, nuevos comodines y un nuevo modo de carreras. ¿Te gustaría saber qué más llegará? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si pensabas que el contenido que llegaría sería suficiente, claro que no, estás equivocado, ya que Activision ha confirmado un montón de cosas nuevas que se vienen para el juego. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por apoyar mis videos y a toda mi comunidad, en verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones, y si ya lo hiciste, ahora sí pasemos a continuar. Como ya sabemos, las armas legendarias del registro de contenedores van cambiando. Recientemente se fue la macana, llegó la nueva AK-47 que todo el mundo ya la consiguió. Desde hace un tiempo se sabía que la CR56 AMAX sería la próxima arma reemplazada, y si bien es cierto se sospechaba que sería para la temporada número 7, nada estaba confirmado. Ahora la cosa es diferente, los de Activision ya confirmaron que efectivamente la CR56 AMAX será la próxima arma reemplazada, y sí, será para la temporada número 7 tal cual se pensaba. De momento no sabemos cuál será la arma que llegará por la CR56, pero creo que tampoco falta mucho para que se filtre. ¿Por qué? Para empezar, porque falta poco para la temporada 7, más o menos 40 días. Los fragmentos de la CR que no utilices lo vas a poder convertir en fragmentos mayores. Básicamente son estos que servirán para la nueva legendaria que estará llegando. En la sección de intercambio aparecerá la nueva legendaria y aquí podrás intercambiar tus fragmentos, claro, siempre y cuando tengas algunos para poder intercambiarlos. Como dato curioso, los fragmentos de la AK mítica van a servir para la nueva mítica que se venga, y aquí pon atención porque también tenemos información. Se esperaba que la CR durara 6 meses, duró 7 meses. Esto quiere decir que más o menos faltan entre 6 y 7 para que también se reemplace el AK. Así que no te preocupes, aún tienes mucho tiempo para conseguirla, para juntar tus fragmentos, aunque eso sí, con la CR no tienes tanto tiempo, así que apúrate a reclamarlo. Se pensaba que la colaboración con Gundam sería la última de este año en Call of Duty Mobile, pero estábamos muy equivocados, y es que según filtraciones, y ojo, esto todavía no es completamente oficial, según filtraciones, la colaboración de Gears Frontline llegaría también a la versión global en la temporada número 7. Esta colaboración, si no me equivoco, es de un videojuego tipo anime, y la verdad es interesante con los personajes que mucha gente seguro ya conoce, porque esta no es nueva, ha llegado a otras versiones. Creo que hay armas legendarias, hay personajes, no sé si hay modos de juego. La verdad desconozco completamente el tema, amigos. Si bien es cierto, no se espera que sea igual de grande, igual de potente que la colaboración de Gundam, porque la de Gundam se espera que sea la mejor de todo el año, y de hecho creo que de toda la historia en Call of Duty Mobile. Lo que sí es claro es que si llega la colaboración de este videojuego, abre la posibilidad que en este mismo año lleguen otras colaboraciones en otras temporadas, y no sé, igual se les ocurre poner la colaboración con Resident Evil. Muchas gracias Warzone Mobile, desde que cerró lo vengo diciendo, amigo. No a todo el mundo le interesan las colaboraciones, algunos solamente quieren mejor jugabilidad, nuevas mecánicas, nuevos movimientos, animaciones, y efectivamente los de Activision también han confirmado que se vienen. De fondo estás viendo las nuevas animaciones comparada con las anteriores, y la verdad están guapísimas, es un cambio completamente brutal al gameplay. El movimiento de tercera persona está todavía mucho más interesante, este se inclina un poco a la hora de girar el joystick, la verdad este me gusta un montón para VR. Los de Activision mostraron estos movimientos en los avances de la temporada número 6, aunque eso sí, no sabemos si llegará para la temporada número 6 o lo van a retrasar para la temporada número 7. La verdad, a mí me da igual si llega en la temporada número 6 o en la 7, lo importante es que llegue porque mucha gente lo espera. Lo que mucha gente también esperaba desde hace siglos, literal desde que salió el juego, es el Gulag, pero no entiendo por qué Activision aún no lo quería poner. Afortunadamente el Gulag ya estará disponible en VR, todo aquel que sea eliminado irá directamente a enfrentarse uno contra otro jugador, y el que gane va a reanimarse. El mapa del Gulag es un mapa muy pequeñito, creo que no hay pierde, además creo que también hay una zona que se va cerrando para que al final los enemigos se enfrenten sí o sí, aunque sea en el último círculo. Lamentablemente si pierdes el enfrentamiento sí vas a poder revivir, ya que tus compañeros pueden comprar la placa. Eso sí, digo lamentablemente porque lo ideal es que ya no revivas. Al menos los enemigos ya no podrán quedarse esperando campeando la placa a que alguien las vaya a recoger.
La llegada de los comodines hicieron un cambio realmente enorme al juego, ya que la gente puede personalizar mejor su armero y de hecho ahora cambia por completo el estilo de cada jugador. Los de Activision también confirmaron que se viene un nuevo comodín y si bien es cierto no sabemos el nombre ni cómo se verá, sí sabemos cómo va a funcionar más o menos. El nuevo comodín te va a permitir llevar dos aptitudes de operador y escuchar esto seguramente se te viene a la mente los tiempos oscuros que llegarán, porque sí, esto va a estar rotísimo. Las partidas seguramente serán un completo caos, habrá por donde quiera un montón de habilidades y eso sí, los de Activision creo que lo van a balancear, van a hacer un poquito de ajuste. Esperemos que al menos tenga un buen balance. Por primera vez en la historia, los personajes legendarios van a tener su propia ejecución. Así es amigos, esto nadie se lo esperaba, yo no sé en qué momento pasó. Ahora entiendo por qué costará 100 intentos y no solamente 75 en la nueva serie. Pues mira, también trae animaciones para multijugador bastante interesantes. Te voy a mostrar todas las animaciones y todas las ejecuciones de los 4 personajes de Gundam para que veas cuál te gusta más. La ejecución del robot rojo está bastante interesante, saca 2 cuchillas, ataca rápidamente a tu enemigo y termina con un golpe bien potente, acabando con los enemigos. En un fragmento del video se puede ver cómo personalizan piezas de los Gundam. La verdad te volverás loco porque se supone que esto solamente está para los personajes míticos. Ahora sí los de Activision se volvieron locos amigos, no es una exageración, esto es completamente de otro mundo porque no se había visto antes. Definitivamente en cuanto a contenido de paga ya le ganaron a todas las colaboraciones y en cuanto a contenido gratis y de juego pues obviamente está a la par de Ghost in the Shell. Te pueden gustar o no los robots, pero hay que aceptar que los de Activision se lucieron con esta nueva colaboración. El personaje que más me gusta es este que estás viendo por aquí, trae unas alas bien brutales como mecánicas y yo creo que es el mejor personaje a mi parecer. Por cierto, los personajes no se ven tan grandes como se pensaban amigos, se ven como los Reapers, la verdad son pasables. La ejecución de segunda me está bastante interesante, saca una hoz y revienta a su enemigo y sí, aunque el Gundam no se ve tan grande, debo decir que sí se ve un poco estorboso. A mí me gustaría que las alas se le puedan hacer un poco más pequeñas o simplemente que se puedan ocultar para que, bueno, sí se puede, ya lo estamos viendo. Recuerden que la nueva temporada inicia a partir del miércoles por la tarde, pero claramente la actualización llegaría un poco antes, el lunes o martes, incluso podría estar saliendo el día de hoy. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de todo esto. Personalmente me está gustando lo que Activision está haciendo con el juego, está haciendo cosas muy buenas y eso claramente beneficia a todos los jugadores. No tengo más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro próximo video.